Hola, buenos días. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es continuar el videotutorial anterior, donde hacíamos una aplicación de preguntas, y lo vamos a llevar más allá. Vamos a hacer la aplicación para que realice preguntas aleatorias. Y cada vez que se lance la aplicación, pues va a empezar por una pregunta diferente, cogida al azar. Bueno, para ello, ¿qué vamos a necesitar? Como siempre, un cerebro. Es importante que entendáis toda la parte lógica de la programación, la aplicación MIT Inventor, que podemos acceder online, y por supuesto un móvil Android para probarla correctamente. Vamos allá. Hola, buenos días. Vamos a aprender cómo transformar nuestra aplicación de preguntas en una aplicación que haga preguntas de manera aleatoria. Tenemos una lista con preguntas. Esta lista de preguntas no va a ir a esta etiqueta donde ponemos la pregunta. Hay una variable de contador que nos indica en qué pregunta estamos. Si, por ejemplo, queremos poner la primera pregunta, lo que hacemos en programación es vamos a poner el texto label pregunta, es decir, de la lista de preguntas, y el índice vamos a obtener el global contador, que inicialmente 1 lo que hace es nos coge el índice 1 de la pregunta lista de preguntas. Apellido de Rosalía, el apellido de Rosalía, y se nos mete directamente aquí. Si yo quiero poner el número de pregunta, pongo el número de pregunta.texto, donde junto dos cosas. Una parte de texto que ponga pregunta y número, y después le voy a añadir el valor que tiene una variable. La variable contador inicialmente vale 1, y de esta manera nos customiza para poner pregunta número 1. Si la variable contador se actualiza a 2 en la segunda pregunta, ¿qué es lo que pasaría? Obtendríamos la pregunta de la lista de preguntas en el índice 2, y aquí la pregunta sería 2 más 2, y esta pregunta se me metería aquí. De igual manera, tenemos la lista de respuestas en el cual compara con el valor que tenemos almacenado. Coge el elemento de la lista de fondos para su fondo, y de la misma manera coge la lista de fotos para meter el elemento 2 en fotos. Si pasamos a global contador 3, esta pregunta vendría para aquí. La respuesta es la que va a comprobar si el usuario la escribe. Este sería el fondo que utiliza. Esa sería la foto utilizada. Perfecto. Ahora vamos a comprobar qué podemos hacer. Es decir, qué cambios podemos hacer para que las preguntas salgan aleatorias. Vale. Lo primero que hacemos es, cogemos la lista de preguntas y hacemos una copia. Y esta lista nueva le voy a llamar copia de preguntas. Cada uno de los elementos del índice los copiamos, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4. Nos quedaría de esta manera. Hemos copiado la lista de preguntas y la tenemos en la lista copia de preguntas. Perfecto. Segundo paso. Creamos variables nuevas. Una será índice seleccionado para llevar la cuenta del índice de lista de preguntas. Otra variable nueva que la llamo índice para borrar, que va a ser igual a 0, que va a ser, nos va a localizar los diferentes elementos del listado copia de preguntas. Luego creo una lista que le voy a llamar lista copia de preguntas, que inicialmente está vacía, pero que actualmente está llena porque hemos copiado la lista de preguntas original en esta lista. Y una pregunta actual que inicialmente tengo vacía. Vale, lo que vamos a hacer ahora es un algoritmo que nos permita sacar una pregunta aleatoria. Vale, para hacer una pregunta aleatoria, lo primero que vamos a hacer es utilizar una función que se llama coger al azar, que nos coge un elemento ¿de qué elemento? De la copia lista de preguntas. ¿Vale? Una vez cogido, lo guardo en la variable pregunta actual. Entonces, de esta lista copia preguntas, imagínate, sale un elemento a sorteo y que sale el 4. Entonces, la pregunta es capital de España. Este texto
lo que haríamos, lo guardaríamos ¿en dónde? En la variable que hemos creado, pregunta actual. Perfecto, y se queda grabado. Capital de España. La pregunta actual que acabamos de escoger. Vale, el segundo elemento es índice seleccionado. Este algoritmo lo que nos hace es, va a encontrar el índice, es decir, en qué posición está la pregunta actual, el valor de la pregunta actual que acabamos de seleccionar, ¿dónde? En la lista de preguntas. Es decir, nos va a decir si está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que sea, es decir, va a averiguar ese índice localizando ese texto. Va a recorrer toda la lista de preguntas y cuando encuentre exactamente ese texto, nos va a decir qué índice es y lo va a almacenar en esta variable. Viene a la lista de preguntas, busca capital de España y el índice es en el 1, no, en el 2 no lo tengo, en el 3 no, lo tengo en el 4, correcto. Entonces, lo que va a almacenar es este número, el 4. Actualmente el programa lo que haría es, en índice seleccionado, nos pondría un 4. Ahora almacenamos el índice para borrar para buscar qué. Busco qué texto, el de la pregunta actual, cuál es la capital de España, en qué lista, en la lista copia de preguntas. Bueno, pues vengo a la copia de preguntas y busco capital de España, en la 1 no está, en la 2 no está, en la 3 no está, en las 4 sí que está. Vale, el número 4, perfecto. Copiamos aquí, número 4, muy bien. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar un elemento de una lista. ¿De qué lista? De la copia lista de preguntas. ¿Y qué índice voy a coger? El de borrar, que es la pregunta que ya acabamos de hacer. Es el número 4. ¿Vale? Entonces venimos aquí y borramos directamente lo que tenemos en el elemento 4 de la lista. Entonces esta lista nos quedará con 3 elementos, con 3 preguntas. Ahora vamos a transformar este código que teníamos anteriormente en el label pregunta actual. Voy a guardar lo que tengo guardado en la pregunta actual. Y entonces aquí directamente se va a escribir lo que hay guardado en esta nueva variable que antes no teníamos. Capital de España era la cuarta pregunta. Ojo, la parte de arriba permanece igual que antes, porque es la primera pregunta que le vamos a lanzar al jugador, aunque nuestra lista sea la cuarta. Vale, para pasar a la segunda pregunta, actualizamos el contador más 1 y el contador tendría el valor de 2. Muy bien. Vale, ahora voy a coger al azar un elemento de qué lista, de la copia lista de preguntas y lo voy a guardar en pregunta actual. Pero fijaros, copia de preguntas ahora mismo solo tiene 3 elementos porque el cuarto ya lo he cogido, entonces no tiene sentido volver a cogerlo. Por eso, anteriormente hemos borrado el elemento que ya ha salido. Imaginaros que al azar selecciona el elemento 2 de la lista. La pregunta actual sería 2 más 2. ¿Vale? Entonces se actualizaría en el programa y esta variable valdría 2 más 2. Perfecto. Ahora en índice seleccionado va a buscar con el valor pregunta actual, que es 2 más 2, ¿en qué lista? En la lista de preguntas. Este algoritmo me va a dar en qué índice está. Ahí vamos a buscar 2 más 2. La lista de preguntas está en el índice 2. En el índice 2. ¿Vale? En el índice seleccionado, ahora va a cambiar. Y va a ser el 2. ¿Vale? Y ahora hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a buscar el índice, es decir, en qué posición está esta pregunta en la lista copia de preguntas. ¿Para qué? Para borrarlo posteriormente. Es decir, el índice para borrar va a ser el índice 2. Y ahora borro este elemento. Lo borramos. Y en este caso nos queda una lista con 2 respuestas. Se me va a actualizar el índice. Ojo, ojo con esto. Esto en vez de ser 3 va a ser el elemento 2. ¿Vale? Porque no tengo nada anteriormente.
Vale, para poner la pregunta actual, lo que vamos a hacer es, voy a poner la pregunta actual con el valor que hay en la variable pregunta actual. Nos aparecería ahí 2 más 2, con un signo de interrogación. La etiqueta del número de preguntas actualizaría a 2, porque sería el variable del contador. Vale, y si cojo el fondo, ¿qué fondo selecciono? Selecciono el fondo del índice que tengo guardado del índice seleccionado. Vale, que es el índice en relación con la lista de preguntas original. Entonces, como tengo seleccionado el 2, vale, pues yo voy a poner ¿qué fondo? Fondo 2.png. Pasa lo mismo con la foto. ¿Qué foto se pone aquí? Pues se selecciona de la lista de fotos. ¿Qué índice? El del índice seleccionado que se corresponde con la lista original de las preguntas. Vamos a seguir con el ejemplo. Vamos a pasar a la pregunta número 3. El variable contador se va a actualizar y tendríamos un 3. Perfecto. Entonces, la pregunta nueva que voy a seleccionar, vamos a coger al azar un elemento de la copia de preguntas, que nos quedan 2. ¿Vale? Pues coge, por ejemplo, el segundo. Entonces, 3 menos 1 sería la pregunta. ¿Y dónde se guarda? En pregunta actual, como ya sabemos. 3 menos 1 sería la pregunta. ¿Y esta pregunta qué es lo que vamos a hacer? Es la que va directamente en esta caja de texto, en esta etiqueta. Es decir, ponemos el label preguntaactual.test a obtener el valor de la variable pregunta actual. ¿Cuál va a ser el índice seleccionado? Pues tenemos que encontrar este texto 3 menos 1 en la lista de preguntas. No está en la primera, no está en la segunda, está en la tercera. Entonces ya tenemos que ese índice es el 3. Bueno, pues índice seleccionado esta vez pasa a valer 3. ¿Y cuál va a ser el índice para borrar? Bueno, pues el índice para borrar, vamos a coger el índice donde esté 3 menos 1, donde en la lista copia de preguntas. En la 1 no está, en la 2 está, perfecto. Vale, pues sabemos que el índice que tenemos que borrar es el elemento número 2. Y ese es justo el que vamos a borrar, porque tenemos una instrucción que dice borrar elemento de lista. ¿Qué elemento? Pues el del índice 2 de esta lista. Y nos queda solamente una lista con solo un elemento. Perfecto. Muy importante fijarse que yo selecciono dos índices diferentes. Uno que pertenece a la lista de preguntas, a la lista original, y uno que pertenece a la copia de preguntas en las cuales estoy borrando elementos. Y de esta manera, cuando se me agoten todos los elementos de la copia de preguntas, el programa, tendremos que programarlo para decirle, oye, hemos acabado de preguntar, vamos al mensaje final. Vamos a ver esta explicación en App Inventor para que veáis que es muy sencillo. Vale, en App Inventor hemos inicializado las nuevas variables, pregunta actual, copia lista de preguntas, la variable índice seleccionado y la variable índice para borrar en copia de pregunta. Bien escrito para saber exactamente con qué se corresponde. Al darle al botón clic de comenzar, la portada la escondemos, la ayuda del textbox le ponemos responde aquí. Perfecto. Vale, y ahora lo que hacemos es copiamos en la variable copia lista de preguntas, copiando la lista de preguntas. Muy bien. Ahora voy a llamar a un programa que acabo de crear que le llamo pregunta aleatoria. El pregunta aleatoria lo que hace es lo mismo que acabamos de explicar. Inicializamos pregunta cogida a sorteo, cogiendo un elemento a sorteo de esa copia. Esa copia, ¿dónde se guarda? En la variable pregunta actual. Luego guardo el índice. ¿Qué índice? El índice de la lista de preguntas de la pregunta que acabo de coger. Y guardo el índice que voy a necesitar para borrar de la lista de copia de preguntas. ¿En qué índice está? ¿En qué lista? En la copia lista de preguntas. ¿Y qué elemento? En la pregunta que acaba de salir a sorteo. Bueno, y finalmente borramos el qué.
Pues justo el elemento de la pregunta que acabamos de coger de la lista copia de preguntas, basado en ese índice para borrar. Vale, perfecto. Si no lo tenéis claro, volver a la explicación anterior escrita, que quizá es un poquito más fácil. Fenomenal, ya lo tenemos. Vale, ya tenemos seleccionado la pregunta primera y vamos a hacer que la primera pregunta aparezca. ¿Dónde? En el label de pregunta.texto. Perfecto. Vamos a fijarnos que todas las respuestas le tenemos dos más para tener, porque tenemos 5 preguntas y 5 respuestas. Bueno, vamos a coger un fondo y lo selecciono de una lista de fondos relacionado con el contador. Y el contador que inicialmente pues vale 1. Vale, pues inicialmente le voy a decir que siempre tenga el mismo fondo, ¿vale? Aunque lo podía asociar al número de preguntas, ojo. Pero la foto, ojo, la foto antes teníamos que era la foto primera, pero en este caso no, va a depender del índice seleccionado. Ojo, porque a lo mejor la pregunta que sale está en la posición 3 o en la posición 4 o en la posición 5. Entonces es muy importante tener cuál es el índice seleccionado. De manera que si sale la pregunta 3 y guardarlo en la variable global índice seleccionado, cogería el elemento 3 y de esta manera me seleccionaría la foto correcta relacionada con qué, con esa pregunta. Esto es importantísimo. Bien. Vale, número de preguntas. Como es la primera, le ponemos directamente un texto con pregunta 1. Y le ponemos que el botón donde se va a desplegar siguiente pregunta no queremos que se muestre. ¿Para qué? Para que no continúe antes de contestar. Fenomenal. Cuando el usuario escribe la respuesta y le da el botón enviar respuesta, lo primero, lo que va a comprobar que es, bueno, que si su respuesta está ¿dónde? En la lista todas las respuestas, pero ojo, ¿qué índice? Otra vez el índice tenemos que cambiarlo y en vez de ser global contador va a ser global índice seleccionado, ¿vale? Si seguimos con el ejemplo que acabo de decir, en este caso cogería el ejemplo, el número 3, ¿vale? Si guardásemos el 3 en ese sorteo inicial, ¿vale? Si acertó, pasamos a siguiente pregunta visible. Botón enviar respuesta lo ocultamos. Textbox lo ponemos que acertamos. Llamamos a ocultar teclado. ¿Vale? Ahí esto es lo mismo, el número de preguntas acertadas. Y esto lo configuramos igual. Y si no, es igual que antes. ¿Vale? Siguiente pregunta, sumamos una global contador. Y como tenemos 5 preguntas y 5 respuestas, en vez de 3 será un 5. Si no aparecen todas las preguntas, venimos aquí abajo, llamamos otra vez a pregunta aleatoria, ojo, para seleccionar otra pregunta aleatoria, ponemos el número de preguntas acertadas, ¿vale? Aquí la foto vamos a poner lo mismo que hemos dicho antes, ojo, al seleccionar una segunda pregunta por sorteo, tenemos que coger ese índice seleccionado para asegurarnos que la foto se corresponda con la pregunta en cuestión. En el fondo, podemos hacerlo con el global índice seleccionado. Ojo, que si lo hacemos así, para que se corresponda exactamente igual, tendríamos que cambiarlo, ¿vale? Porque inicialmente nosotros le pusimos que fuera global contador. Entonces, si lo ponemos así, ya siempre se va a corresponder el fondo con cada una de las preguntas. Si es la pregunta 3, pues aquí pondríamos el fondo número 3. Si saliese al show el 4, pues sería el 4. Bueno, pues el textbox lo ponemos a vacío. Ponemos el textbox a responde aquí, enviar respuesta que se pueda ver para poder enviarla. Y la pregunta, pues la pregunta actual guardada y todo lo otro falso. Perfecto. Cuando hagamos todas las preguntas, tendremos un mensaje final. Ya sabemos cómo va. Vale, pues vamos a verlo si realmente funciona correctamente con estas modificaciones de pregunta aleatoria para ver si nos sale su fondo correspondiente, su fotografía correspondiente y comprueba con las respuestas que realmente se refieren a esa pregunta. Vamos a verlo. Comenzamos la aplicación. La primera pregunta es ¿dónde murió Emilia Pardo Bazán? Vale, ojo que esta era la quinta pregunta de mi lista.
Vale, murió en Madrid, escribimos, acertamos, perfecto. Preguntas acertadas, 1. Muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿en qué año nació Rosalía de Castro? Vale. Rosalía de Castro estaba como elemento número 1, pero aquí nos sale como pregunta número 2. Bueno, escribimos la respuesta, acertamos, nos dice que preguntas acertadas 2, perfecto, siguiente pregunta. Otra pregunta, ¿en qué año Francis Drake atacó La Coruña? La Coruña como pregunta 3, acertamos, perfecto. Pasamos a la cuarta pregunta, ¿cómo se llama en realidad María Pita? Vale, le pusimos María con acento en la I, ojo, acertamos. Bien, muy bien, llevamos 4 acertadas. ¿En qué año nació Picasso? Vale, introducimos la respuesta y acertamos, perfecto. Muy bien. Y aquí con un mensaje final personalizado. Ojo, esto hay que hacerlo más grande, el mensaje final, que queda un poco mal, ¿no? Así tan pequeño. Si vuelvo a inicializar la aplicación, vamos a comprobar que sale otra aleatoria. En la 2 sale de Picasso, etcétera. Estáis viendo que el orden sale diferente a cómo ha salido en el intento anterior. Y lo importante aquí es que cada pregunta está relacionada con sus respuestas, con sus posibles respuestas, con sus fondos y con sus fotografías. Es decir, funciona todo perfectamente. Así que estamos muy contentos. Espero que la explicación, sobre todo la escrita, os sirva de referencia. Si veis que os cuesta un poquito más, pararos y escribirlo con una hoja y un bolígrafo. Y ahora sois vosotros los que tenéis que hacer estas mejoras y por favor ir un poquito más allá y a ver qué más sois capaces de hacer. Mil gracias.